terminar en condiciones, digamos, basales, para no disminuir el riesgo de equivocarse. Existe a veces un gran dilema, que es, como tenemos el servicio lleno, tenemos también la urgencia llena, y a veces uno tiene niños que están justo en el borde, ¿no? Asumir el riesgo de hospitalizar o no por un tema de cupos, falta de decisión, por ser situaciones límite. Entonces, para eliminar ese tipo de sensación, ¿no? El gran dilema, es bueno tener los criterios de hospitalización bastante claros. Entonces, bueno, ahí tenemos la edad inferior a 3 meses, estos niñitos que tienen signología de neumonía y que son menores de 3 meses, y además tienen rechazo alimentario o intolerancia digestiva, y uno puede estimar más o menos el 50% de los que esos niñitos obviamente se quedan por el riesgo, como habíamos dicho, de apnea. Pese a que las condiciones, ese es el único grupo etario en el cual uno puede ser bastante menos exigente en términos del estado clínico del paciente. Muchos de estos niños tienen muy buen aspecto, ¿no es cierto? Están en condiciones, pero cuando tosen, uno siente esa sensación de que el niño empieza a tener como pausas respiratorias, y esa es la condición que puede complicarnos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ojo con esta edad. Los niños, ¿qué otro criterio de hospitalización? Deshidratación con letargia. Estos niños generalmente que vienen y consultan después de muchos días pueden tener, ¿no es cierto?, hiporexia, pueden tener disminución por su condición clínica de la ingesta de líquido y de leche, y por lo tanto van a llegar bastante deshidratados. O sea, ahí hay dos condiciones, perdón, como regreso. Bueno, gracias. La deshidratación, ¿no es cierto?, más la neumonía. Aquellos niños que tienen apnea para la edad después de un tratamiento de rescate en la urgencia, uno los trata y ve que la condición sigue igual, entonces aumenta la frecuencia respiratoria y esos niñitos se quedan. Dificultad respiratoria moderada, grave, bueno, eso es bastante menos complicado. Saturación de oxígeno menos del 93% en aire ambiental después de la terapia de rescate, también es un criterio de hospitalización. Y en general, aquellas comorbilidades, aquellos niños que tienen cardiopatía, pero aquellos que tienen repercusión hemodinámica, porque hay cardiopatías que la verdad que no ameritan, digamos, hospitalización por esa condición. Esos soplos que muchas veces los papás se angustian, etcétera, pero que no tienen repercusión hemodinámica, esos niñitos podrían perfectamente irse para casa. Otra condición, hipertensión pulmonar, enfermedad neuromuscular, neumopatías oxígeno dependientes, ¿no es cierto? Inmunodeficiencias, displasia broncopulmonar, fibrosis quística. Bueno, todas estas comorbilidades bastante frecuentes en los niños. También es un criterio de hospitalización el niño que, pese a que se le dio el tratamiento empírico, más de 72 horas, sigue con la condición sin cambio. Así que esos niñitos requieren hospitalización y estudio. Y por último, el caso social. Acá tenemos los criterios de ingreso a unidad paciente crítico, a UPC, paciente intubado, claro, todo paciente que llega a urgencia en insuficiencia respiratoria y que requiere una intubación de urgencia para la UCI. Se indicará también el ingreso a la UCI en niños que tienen incapacidad de mantener una saturación mínima de 93, pese a la oxigenoterapia en aumento con empeoramiento clínico. Aquellos lactantes con comorbilidad, ¿no es cierto?, que ameriten monitorización continua. Ya no vamos a explicar, que están todos los que ya había mencionado antes. Saturación menos del 21 con una FiO2 mayor de 40, también.
los niños que tienen una PCO2 mayor a 60 y un pH menor a 7,1 también ingreso a UCI. Los niños que han tenido antecedentes de apnea previa o ha sido el motivo, digamos, del ingreso, ojo, también tienen que estar monitorizados pese a que la condición clínica sea buena. Bueno, ahora vamos a revisar, yo creo que esta es la parte importante, algunos tips, porque ya conocemos, ¿no es cierto?, gran parte de la sintomatología y la signología. Eh, eh, y vamos a empezar con el gran invitado, el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los agentes más, yo diría, agresivos muchas veces. Y afortunadamente por ahora no tenemos el grado de resistencia antibiótica que tienen, por ejemplo, España, que hay que tratarlo con otro tipo de fármacos. Bueno, el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto?, es un coco gran positivo, es un capsulado, y esa, aparte de tener, digamos, la pared celular, estos organismos capsulados tienen cierta agresividad y son absolutamente, pueden generar infecciones de tipo invasiva, y dadas por la cápsula de este germen. Estos cocos gram positivos generalmente se ven en cadenas y pueden ser diplococos, ¿no? Y colonizan, ¿no es cierto?, algo de la fisiopatología. Tenemos nosotros aproximadamente el 90% de la población colonizada con Streptococcus pneumoniae, increíblemente. Y que solamente en base a la aparición de la disminución de la inmunidad o de algunos otros elementos que el neumococo progrese, vamos a adquirir la enfermedad. El neumococo, una vez colonizada la orofaringe, ¿no es cierto?, baja por vía canalicular, ¿no?, hacia el pulmón y produciendo, bueno, vamos a tener estos diplococos gram positivos, van a tener un contacto con los macrófagos, ¿no es cierto?, del alveolo, que a su vez va a liberar sustancias, citoquinas, etcétera, y vamos a tener acá una cantidad enorme de polimorfonucleares dentro del alveolo y también de eritrocitos, porque desde el capilar hacia el alveolo también hay un daño celular más o menos importante, que permite el paso, ¿no es cierto?, de los glóbulos rojos y los polimorfonucleares en cantidades muy pueden llenar de todo el espacio, digamos, alveolar. Este primer paso, cuando el neumococo llega, bueno, sabemos que es la etapa del edema. La segunda es la que llamamos hepatización roja, se parece como consistencia, ¿no es cierto?, al hígado. Posteriormente, la hepatización blanca, donde los macrófagos se comen, digamos, a todos los eritrocitos y aparecen otros fibrina, y esto es lo que se llama la hepatización gris y posteriormente el estado de resolución. Bueno, este es un agente que es bastante común en infancia, con una incidencia aproximadamente entre el 20 y 30%. Como habíamos visto, el Streptococcus pneumoniae es transversal, o sea, va desde el recién nacido vamos a decir, hasta el adulto mayor, ¿ya? Y más o menos va cambiando dependiendo, digamos, de la vacuna, ¿no? El impacto, digamos, de la vacuna 13 valente en los niños, sí, yo creo que ha disminuido sobre todo gran parte de las enfermedades invasivas, pero curiosamente los reportes europeos, por ejemplo, están anunciando que hay un rebrote y nadie sabe por qué. Después de la pandemia han aparecido muchísimos más casos de neumonía por neumococo. Bueno, esta es la llamada típica, ya saben ustedes por qué, porque aparece con fiebre, escalofríos, un dolor, puede tener sobre todo el dolor en los adolescentes, un dolor tipo puntada de costado, ¿no es cierto?
puede haber palidez. La palidez se explica porque este germen, ¿no es cierto?, tiende a embolizar a veces algunos a glóbulos rojos, ¿ah? Precisamente por la presencia de la cápsula. Algo que hay que recordar sobre esto, bueno, generalmente se produce, hemos visto, en forma transversal, pero hay que tener ojo con los escolares, los preescolares y los escolares. Ese es el grupo etario donde más se concentra, digamos, el Streptococcus pneumoniae. Pero a veces solo hay dolor abdominal. Quiero hacer hincapié porque hay muchas cosas, muchas equivocaciones al respecto. Hay pacientes que han sido operados, por ejemplo, o que simplemente han descartado el abdomen agudo y posteriormente han llegado a casa y bueno, han tenido una evolución bastante mala con complicaciones como derrame pleural, etcétera, que es lo que menos queremos. Así que puede ser un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda presentando solo fiebre, dolor abdominal sin tos. En estos niños hay gran leucocitosis, nos puede ayudar un poco el hemograma, una PCR por encima de 40. No creo que sea necesario tomar procalcitonina porque no es tampoco algo relevante, no va a cambiar en absoluto, digamos, la conducta. Y la radiografía de tórax también puede ayudar un poco. Estas radiografías son bastante típicas, generalmente son condensantes, pueden ser muy variables, pero generalmente pueden comprometer un lóbulo pulmonar o ser redondas. Esto son dos patrones que son muy sugerentes, pero no patognomónicos de la neumonía neumocócica. Bueno, respecto a la prevención, ahí tenemos para el adulto, ¿no es cierto?, la vacuna 23 valente, que son los 23 polisacáridos que se inoculan, ¿no es cierto?, al paciente, generalmente al adulto mayor. Y tenemos, por otro lado, las vacunas neumocócicas conjugadas. Ya las vacunas conjugadas se conjugan con una proteína de la difteria para hacerlos, digamos, para que esta cápsula, junto con esta proteína, pueda ser capaz de inducir una respuesta inmunológica en el niño, ya que es la única manera de que el niño, digamos, pueda tener una respuesta respecto a este germen. Como sabemos, digamos, está recomendada en los niños menores de 2 años precisamente para evitar las infecciones invasivas, como meningitis, artritis séptica, peritonitis primaria, neumonía, meningitis. Se ha visto que el Streptococcus pneumoniae, como coinfección con influenza, presenta un cuadro clínico más grave. A raíz de esto, que es la coinfección, bueno, hemos visto que la cosa no es tan sencilla. Hay más de un 40% de pacientes que pueden tener una coinfección, ya sea virus, bacteria, virus, y eso complejiza más la situación, ¿ya? Así que cuando hay un cuadro anodino, puede haber, digamos, la superposición de dos o más gérmenes. Bueno, acá tenemos la neumonía redonda, ven esta característica muy particular del Streptococcus pneumoniae, está en la base del lado derecho, y acá se ve en la parte, ¿no es cierto?, del espacio posterior del pulmón, una neumonía redonda. Esta es súper característica y quizás sea la única condición en la cual uno pueda tomar una radiografía después del tratamiento para descartar otra patología. En segundo lugar, tenemos el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Acá tenemos esta radiografía bastante característica. El Mycoplasma es
una bacteria muy pequeña, es una de las bacterias más pequeñas conocidas, solamente tiene como 0,4 micrones más o menos. Antes eran consideradas virus, por lo tanto son hiper chiquititas. Y también es curioso, pero alrededor del 70% de las personas también tenemos micoplasma en la orofaringe. Y que, digamos, frente a condiciones como deficiencia inmunitaria por alguna razón u otra condición, recién se pueden, digamos, ejercer su efecto patogénico. Tenemos, esta es una bacteria pleomórfica, se llama pleomórfica porque cambia de fisonomía, puede cambiar, puede ser redonda, a veces fusiforme, pero generalmente tiene forma de botella, como vemos acá. Tiene una proteína en un extremo, que es la proteína P1, y esta proteína, ¿no es cierto?, le sirve para unirse y se coloca entre los cilios de las células respiratorias y, bueno, una vez que esta bacteria se ha conectado con la célula en su órgano blanco, libera, ¿no es cierto?, peróxido de hidrógeno y otras proteínas que son las que le producen el daño epitelial, ¿ya? Y obviamente cuando uno dice, pero ¿por qué este tipo de pacientes tosen tanto, no? Tosen, porque una de las características del Mycoplasma pneumoniae es la tos persistente irritativa. Bueno, es muy probable que influya el peróxido de hidrógeno, que es tremendamente irritante de las vías respiratorias. Existen otro tipo de proteínas que producen también destrucción de la célula y progresivamente, ¿no es cierto?, van bajando hacia el pulmón, desde la orofaringe, y produciendo todo un cortejo, digamos, inflamatorio bastante importante. La causa más frecuente de neumonía atípica en niños y adultos es también, junto con el neumococo, son las dos, ¿no es cierto?, que eh, tienen cierta predilección entre los escolares y los adolescentes. Puede afectar a preescolares también, ojo, ¿ya? No es patognomónica de estos niños, sino también los preescolares, inclusive algunos lactantes también pueden afectarse con esto, siempre y cuando hayan estado en contacto, ¿no es cierto?, con este tipo de pacientes. Generalmente cuando hay un individuo en la familia, afecta a los otros, o sea, una de las condiciones en las cuales una de las preguntas importantes para saber si es micoplasma es saber si hay alguno más en la familia que tiene estos síntomas. Y generalmente son grupos familiares que se infectan. Esto también ocurre en los jardines infantiles, colegios, etc. En comunidades cerradas. Un tip importante para discriminar bueno, a veces el micoplasma también da fiebre y otras condiciones que pueden hacer dudar, digamos, de su etiología, es que esta se presenta previamente con una faringitis, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae no se precede, digamos, con este síntoma, con esta inflamación de la faringe. Luego se presenta tos paroxística, que es más importante, una tos progresiva y a veces emetizante, en un paciente que puede tener poca fiebre, pero puede estar absolutamente afebril. Los gringos norteamericanos le llaman la walking pneumonia, ¿no?, la neumonía ambulante, porque las personas pueden estar haciendo su actividad normal, sin embargo, al ocultarlo, uno tiene crepitantes y ese paciente va a tener una tos muy, muy severa. Bueno, pero lo interesante del Mycoplasma pneumoniae es que a través de los anticuerpos que pueden actuar como superantígenos, pueden tener manifestaciones extrapulmonares,
bastante importantes que yo creo que vale la pena recordarlas. Pueden ser de orden neurológico, cutáneas, cardiológicas, renales, articulares, ¿ya? Una de las más importantes son las manifestaciones cutáneas que los vamos a ver en un momento más. Algo de la radiografía del Mycoplasma pneumoniae, ¿no es cierto? Una radiografía generalmente a predominio intersticial, son imágenes reticulonodulares, ¿ya? Puede presentar algunas opacidades periliares en un 60%, infiltrados reticulonodulares en 40%, consolidación también puede haber en un 28%, y el derrame pleural en menos proporción que en el estreptococo, solamente en el 8%. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, las complicaciones. Las dermatológicas yo creo que son las que se ven. Vamos a ver algunas que, como el Steven-Johnson, ¿no es cierto? El eritema multiforme y la urticaria, que son más o menos manifestaciones que tienen el mismo origen. Las neurológicas, las meningoencefalitis, ¿ya? Que pueden ser por el mismo germen. Ojo, las meningoencefalitis pueden ser producidas por la misma bacteria. Sin embargo, hay algunas que son, las encefalitis, por ejemplo, son autoinmunes. Las principales, digamos, complicaciones en la parte hematológica es la anemia hemolítica. Este germen puede producir una anemia importante. Se han hecho estudios que más o menos hasta el 30% de los pacientes que tienen Mycoplasma pneumoniae tienen algún grado de anemia, que en algunos casos puede ser bastante severa. Las miocarditis, a mí me ha tocado ver particularmente un par de miocarditis bastante complicadas. Cuando uno sospecha, bueno, hay alteraciones del ritmo, uno tiene que tomar una ecocardio y un electro. Musculoesqueléticas, mialgias, artritis, rabdomiolisis, pero también Guillain-Barré. Dentro de las digestivas, bueno, las hepatitis, pancreatitis, gastritis, y otras pueden ser glomerulonefritis y enfermedad de Kawasaki. El Steven-Johnson yo diría que es una de las que se presenta con mayor frecuencia, las complicaciones dermatológicas, ¿ya? Esta es todo paciente que tenga tos y además tenga compromiso de mucosas y lesiones en la piel, lo primero que uno tiene que ver es que no tenga esta enfermedad, el Steven-Johnson. Esto, como ustedes saben, es una enfermedad bastante más compleja que requiere también una unidad distinta, una unidad de cuidado intensivo. Esta es otra, que es el eritema multiforme. Ojo, en el Steven-Johnson, también ustedes saben que la necrólisis epidérmica tóxica es de evolución, y el Steven-Johnson son la misma enfermedad, solamente que la progresión es distinta. Ojo que también he visto niños con esta patología. El eritema multiforme, ya hemos visto todo niño que tiene patología respiratoria y además eritema multiforme, que como lo ven son estas lesiones tipo diana, se pueden producir por también inmunocomplejos y que no solamente está dado por el Mycoplasma pneumoniae, sino también por el virus herpes simple 1, ¿ya? Otra complicación bastante común del Mycoplasma pneumoniae es la meningitis bulosa. Uno lo puede diagnosticar, es bastante común, yo diría, si uno examina bien el oído en este tipo de pacientes, una forma de poder diferenciarlo de otros es mediante la otoscopía. Esto se puede presentar, la meningitis bulosa, entre un 20 y 30%, pero si la tiene, está hecho el diagnóstico. Y por último, algunas
nociones respecto a la serología, solamente recordar que la IgM empieza a aumentar, ¿no es cierto?, a partir de la semana, ya va en aumento y generalmente puede durar hasta un año o más. La IgG aparece 2 semanas después, es decir, 3 semanas después del inicio de los síntomas, recién, y va en aumento, ¿no es cierto? Y esa puede durar 3, 4 años. Y de ahí, ¿no es cierto?, el gran problema para hacer a veces el diagnóstico, porque el paciente a veces si se le pide muy precozmente, antes de la semana no va a tener ninguna utilidad. Y generalmente nosotros pedimos lo que nos interesa, en el fondo, es la IgM en aumento. Por lo tanto, si uno encuentra la IgM alta después de la primera semana, para comprobar que efectivamente fue Mycoplasma pneumoniae, uno tendría que tomar otros niveles de IgM 2 semanas después, por lo menos. Y así está hecho el diagnóstico. Otro gran agente que nos pone también complicado es el virus respiratorio sincicial. Bueno, respecto a esto, ya tenemos bastante experiencia, creo yo, dentro de lo que es la clínica. El virus respiratorio sincicial generalmente se presenta en forma febril, empieza como un cuadro definitivamente de coriza, moco, y progresivamente una tos que va en aumento. ¿Ya? El VRS se propaga por una transferencia de célula a célula. Entonces ya habíamos hablado anteriormente en el tema de bronquiolitis, que estas células, conforme se van infectando, ¿no es cierto?, va desapareciendo la membrana citoplasmática, y si uno viera al microscopio la superficie de la mucosa, va a encontrar solamente una masa con muchos núcleos en forma de sincicio. De ahí viene el nombre virus respiratorio sincicial. Este se va hasta los bronquiolos. Generalmente cuando uno habla de bronquiolitis es la primera infección viral, ¿no es cierto?, en este caso por virus respiratorio sincicial, pero que también puede afectar el alvéolo. Por lo tanto, en las bronquiolitis implícitamente está el diagnóstico de una neumonía. En las infecciones posteriores sucede casi lo mismo, pero puede haber también neumonias, generalmente neumonias de tipo intersticial, después de la bronquiolitis producida por esto. Y nos dan los mismos problemas, ¿no es cierto? El proceso fisiopatológico es el mismo: secreción de moco, necrosis de la edema del bronquiolo o de la zona alveolar, también de la zona, digamos, de intercambio gaseoso. Puede haber, digamos, con detritus celulares y bastante moco. Ese moco obstruye, obviamente, el lumen del bronquiolo, y finalmente uno a veces ve las famosas microatelectasias clásicas en las radiografías de este tipo de patología. El manejo, bueno, no vamos a hablar mucho del manejo, pero en este caso, el manejo de la neumonía es solamente de mantención, oxigenoterapia, hidratación y a veces beta 2 en el caso de que pudieran tener respuesta. Todos aquellos niños que tengan neumonía o han tenido antecedentes de bronquitis a repetición, hay que ver el índice de predicción de asma bronquial de Castro-Rodríguez, y si tienen positivo, entonces se trata de un niño asmático, por lo tanto hay que tratarlo como tal. En esos casos hay que usar no solamente salbutamol, sino además puede utilizarse todo el arsenal terapéutico para el asma. Otro germen que también da vueltas por ahí y que a veces no lo diagnosticamos en forma adecuada es la famosa clamidia
trachomatis, ¿no? La clamidia trachomatis es una infección. La clamidia, en el fondo, es un germen que está involucrado, es una infección, digamos, de transmisión sexual, que el niño en forma, digamos, a través del canal del parto, se contagia, ¿no es cierto?, con esta clamidia. Es un germen también bastante especial. Últimamente está rebrotando, no se sabe por qué, probablemente respiratorio, pero hay que pensar en clamidia ahora más que nunca. Nosotros tenemos que clínicamente identificar, ¿no es cierto?, algunos tips para poder reconocerlo. Este es cuando el recién nacido, ¿no es cierto?, ha tenido un parto, es colonizado por esta clamidia que tiene una reproducción muy lenta. Acá tenemos una célula y estas inclusiones vacuolares, este es un parásito intracelular en el fondo. Esta clamidia ingresa a la célula, se reproduce y, digamos, estas vacuolas que ustedes ven, estas clamidias que están intracelulares, no son infectantes, sin embargo, las que van a salir de la célula sí tienen esa capacidad infectante, ¿ya? Van a llegar a colonizar y a quedarse en las zonas húmedas, donde la clamidia tiene bastante afinidad. Entonces, ¿qué zonas son esas? Bueno, puede tener, por ejemplo, conjuntivitis, que es una de las características más importantes de la clamidia trachomática. Niños con conjuntivitis, este es un germen también, está considerado como un germen atípico, por lo tanto puede tener una tos coqueluchoidea importante, ahí pueden haber algunos roncos. La verdad que la signología no es muy clara, puede ser de muchas maneras, pero, digamos, hay que tener en consideración eso. Se llama, la clamidia trachomatis es la denominada neumonía afebril de lactante. Más o menos alrededor entre el recién nacido, esto se presenta más o menos a los 3 meses, entonces, como ven, una vez colonizado el niño, demora bastante en producir una neumonía, alrededor entre 2, 3 meses y a veces más, porque es de lenta reproducción y cuando realmente ha llegado al pulmón, bueno, ahí las manifestaciones que ustedes ven, esta radiografía, por ejemplo, es bastante decidora de cómo puede afectar el pulmón esta clamidia trachomatis. La edad de presentación está entre las 2 y las 12 semanas de vida. Actualmente en Chile se ha determinado en el año más o menos en el 21, alrededor del 4%, y últimamente hay reportes que dicen que esto va en aumento, ¿ya? Ya hemos visto tos coqueluchoidea, curso afebril, puede haber taquipnea, puede tener rinitis, conjuntivitis, que acompaña a veces en más del 50%. La radiografía, como hemos visto, tiene un infiltrado intersticial e hiperinsuflación. Y algo que es muy importante, cuando uno sospecha de clamidia, en estos casos puede ayudar un simple hemograma, porque estos niños, en reportes últimos, casi en un 100% tienen eosinofilia. Interesante. Luego viene otra neumonía, que yo creo que ya la conocemos también cuando hablamos de adenovirus, como que nos da un poco de susto. El adenovirus, efectivamente, una neumonía bastante compleja. Bueno, en Chile se han reportado uno de los brotes en los años 80 de adenovirus que ha tenido alta letalidad. A mí me tocó vivir esa época. Generalmente las cepas 7, 3 y 21, estas son las más agresivas, las que tuvimos en esa época, y se murieron casi el 90% de los pacientes hospitalizados por un brote, digamos, intrahospitalario. Estas
neumonias ocurren en niños menores de 5 años, son solamente el 2 al 5% de las infecciones respiratorias pediátricas y de las neumonias, ¿no? La severidad va a variar dependiendo obviamente del serotipo y sin duda de los factores del huésped y la edad también. Influyen también factores socioeconómicos y ambientales, ¿no? Bueno, la fase aguda de la neumonía por adenovirus estas neumonias se parecen un poco a las bacterianas, ¿no? A ver, es un niño que a empezar puede tener un cuadro como gripal, puede tener conjuntivitis, ¿ya? Niño con ojos rojos, niño con mucha secreción en las fosas nasales, odinofagia intensa, compromiso respiratorio bajo. Ese compromiso respiratorio bajo es de rápida evolución cuando se trata de digamos, estos serotipos especiales, el 13, el 7 y el 21, tienen muy rápida evolución y tienen parámetros, digamos, hematológicos absolutamente bacterianos, ¿eh? Cuando uno ve ese tipo de niños con compromiso sistémico, ese compromiso sistémico puede ser diverso, ojo, puede ser adenovirus en este caso, ¿ya? Hemos visto que otros que tienen compromiso sistémico es el micoplasma, pero bueno, este es diferente porque, digamos, esta neumonía tiene mucha fiebre, mucho compromiso del estado general. Ya, bueno, una vez que ha transcurrido la neumonía, muchos de estos niños son tributarios de la UPC, ¿no es cierto? Y en alto porcentaje pueden dejar secuelas, más o menos en el 50%, y son secuelas muy severas, lo que nosotros hemos denominado daño pulmonar crónico acá en Chile. Son niños, ¿no es cierto?, que tienen secuelas radiológicas. Cuando uno ve una radiografía de un niño que ha sido afectado por adenovirus, tiene lesiones que son crónicas, que generalmente hay que tener en cuenta, porque muchos pacientes son hospitalizados a veces que ya tenían una imagen anterior, que es horrorosa. Entonces, ojo, cuando hay un paciente que ya tuvo adenovirus y viene por alguna cosa menor, a veces uno toma una radiografía y ve ese compromiso y lo hospitaliza inmediatamente. En ese caso, siempre a los padres hay que advertirles o por lo menos pedir una radiografía basal, cómo es la radiografía normal del niño con secuelado, digamos. Una de las secuelas más importantes es el pulmón hiperlúcido unilateral, ¿ya? Que ustedes ven que de pronto hay todo un pulmón absolutamente negro, digamos, hiperlúcido, y el otro está normal. Esta es una de las que más he visto yo, por lo menos en la clínica. También puede producir como secuela bronquiectasias y obviamente niños oxígeno dependientes. De hecho, su aparición obligó a implementar a los primeros programas de oxigenoterapia domiciliaria, que después, claro, vino ya el programa de los niños displásicos, pero empezamos con esto, con los niños secuelados por adenovirus. Y eso sería todo. Si hay alguna pregunta, por favor. Quería destacar sobre todo la clínica y bueno, después les voy a pasar, hice un pequeño manual que se lo va a hojas. ¿Alguna pregunta que tengamos de parte de la audiencia? Okay, ya. Bueno, gracias, doctor Eduardo, por su excelente presentación. El doctor Soto levanta la mano. Doctor Soto. Doc, ¿qué opina con respecto al uso de macróleo en patología respiratoria baja, como
las Doctor Soto, neumonías que uno sospecha que sean bacterianas. ¿podría repetir esa pregunta? Doctor Soto, ¿podría repetir esa pregunta? ¿Me escuchó? No. ¿Puede repetir la pregunta? Doctor, con respecto a cuando uno sospecha una neumonía bacteriana, pienso en un germen atípico, yo he visto que hay una conducta bastante habitual de uso de macrólidos. ¿Qué opina con respecto a ese tema? Si bien la prevalencia es viral y también si fuese bacteriano sería como un neumococo, ya el macrólido casi la idea es no usarlo o sí se recomienda. Ya. Mira, para que no se acabe esto. Ya. Bueno, mira, efectivamente, cuando hay el manejo desde la perspectiva de la urgencia es 100% clínico, a no ser que tú vayas a hospitalizar a alguien y tú decidas, pero eso lo decide su condición clínica. Por lo tanto, si tienes un paciente bipolar que tiene un inicio de la enfermedad en forma larval, ¿no es cierto? Y que tiene tos paroxística y que puede tener sibilancias y crépitos en ambos campos pulmonares, generalmente son en ambos. Entonces yo lo voy a tratar en forma empírica con un macrólido, obviamente, sin duda. Es una conducta que debemos hacerla, ir y tratar al paciente. Para esto no voy a necesitar exámenes auxiliares, no voy a necesitar un hemograma, no voy a necesitar inmunoglobulinas y a veces ni siquiera una radiografía, porque es todo clínica. Yo he querido un poquito ver la parte clínica, no tanto los exámenes, porque en base a esto es que tenemos que tomar una conducta. A diferencia, por ejemplo, de un niño que tenga fiebre más de 38,5, puede ser 39, 40, mucho malestar, palidez, dolor abdominal y crepitantes o matidez o soplo tubario en un pulmón, bueno, ese niño es tributario, ¿no es cierto?, de amoxicilina. Si está en malas condiciones generales de paciente, evaluarlo, hacerle todo lo necesario y hospitalizarlo. Ya, doctor Soto. Bueno, para la información, necesito que a continuación a la charla del doctor Leonel Rojas con un caso clínico hace unas semanas con un cuadro de sintomático del lumbago, que inicialmente consultó en APS y posteriormente nos llevó acá al servicio de urgencia. Pero el doctor Rojas nos dará todos los detalles referentes a este caso clínico. Bien. Perdónenme que estoy pasando visita, viendo pacientes, resolviendo emergencia y acá. Así que ha sido un poco caótica esta mañana. Con unos 4 brazos más alcanzáis. Bien, vamos a ver una presentación corta de lumbalgias que matan. De un caso clínico reciente que sería bueno que analizáramos para ver si podríamos haber hecho las cosas mejor. Los 3 mensajes importantes de esta presentación son: 1, no diagnostique lumbago en la urgencia. El lumbago es un diagnóstico que puede dar la falsa sensación de que el paciente no tiene nada, ¿no? Es más general indicar lumbalgia aguda, de bajo riesgo. Ese tipo de diagnóstico sindromático es mucho mejor, ¿ya? Más que el lumbago, que muchas veces cierra las puertas para otros diagnósticos que pueden ser más graves
y muchas veces el cuadro clínico no es necesariamente categórico con respecto a una patología grave, así que mejor mantener el diagnóstico con más posibilidades, más abierto, y lumbago no es un buen diagnóstico, así como tampoco es un buen diagnóstico gastroenteritis aguda, ¿no? Prefieran dolor abdominal de bajo riesgo, síndrome diarreico agudo, lumbalgia de bajo riesgo, etc. El segundo punto importante es que cada vez que tengan un dolor ictal, vale decir, la máxima intensidad del dolor se alcanza en menos de 60 segundos, o el dolor es desproporcionado, o sea, ustedes tienen hallazgos al examen físico que no son concordantes con la cantidad de dolor, el nivel de dolor que siente el paciente, eso significa que hay que tomarle una imagen. Ese es un paciente que no podemos nosotros decir, nada, probablemente no tiene nada porque no se le ve nada, y así hemos visto muchas fascitis necrosantes en pacientes que inicialmente no se les ve nada porque son infecciones de tejidos profundos, hasta cuando ya empiezan a aparecer la flictena y la paciente ya está grave, ¿no? Y no ha pasado eso. Lo mismo ocurre con los síndromes aórticos, ¿no? Tiene un dolor desproporcionado, pero no le vemos nada. Le tocamos la guatita, y como que no hay ninguna molestia, a menos que hay isquemia de alguna asa intestinal, pero la mayoría de las veces no hay un examen físico que sea muy concordante con el nivel de dolor que refiere el paciente. Entonces, cada vez que vean un dolor o ictal, o sea, alcanza la más grande intensidad en menos de 60 segundos, o el dolor es desproporcionado, ese paciente amerita una imagen. Finalmente, tienen que pensar en aorta, sí. Duele sobre y bajo el diafragma, tiene síntomas neurológicos acompañantes, específicamente focalidad. Al paciente le duele el pecho y de repente empieza sin lograr movilización de todo el hemicuerpo izquierdo. Nada, ese paciente tiene principalmente la gran opción de que sea un síndrome aórtico, y la disección disecó finalmente la arteria carótida, lo que generó una ACV contralateral, ¿ya? Ahora, si empieza con alteración en la movilidad de las extremidades inferiores, bueno, la disección comenzó a disecar, la redundancia, hasta las arterias perforantes a nivel medular, y el paciente partió hasta incluso con un síndrome medular. Así que cada vez que tengan un dolor torácico, abdominal, asociado a síntomas neurológicos, piensen que pueden tener un síndrome aórtico. Cuando tenemos déficit de pulso ya es mucho más evidente. El problema es que generalmente no buscamos los pulsos, ¿no? Déficit de perfusión aislada, también eso es más evidente. El problema es que no tocamos las piernas muchas veces. Y el otro cuadro que nos puede orientar a un síndrome aórtico es el dolor migratorio. O sea, doctor, me duele en el centro del pecho, se me fue hacia el entremedio de los omóplatos, va a decir la gente, y bajó por la espalda como si estuvieran apuñalando, si estuvieran acuchillando. Es un dolor migratorio, y eso también es muy característico de un síndrome aórtico. Bien, este es el caso clínico. Un paciente de 46 años, sin antecedentes mórbidos, refiere a dolor de 1 hora de evolución intenso. El médico que lo ve primero en atención primaria, en un servicio de urgencia de atención primaria, refiere que el paciente se tiraba al suelo de dolor. Los signos vitales están normales, le hizo un examen físico, aplicó TEPE y les hay que están negativos, y lo dio de alta con ciclobenzaprina, AINES, y ya. El diagnóstico fue lumbago, ¿ya? Bueno, el primer factor de alarma que debería haber gatillado aquí la alarma es que el paciente consultó por un dolor que fue agudo. No se describió si fue ictal o no, pero probablemente fue ictal. O sea, partió de manera brusca, y además que era intenso, de lanzarse al piso por el dolor. Otro factor que es importante señalar acá es que los signos de TEPE y la CEI no tienen prácticamente ninguna utilidad en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque sus sensibilidades y especificidades están validadas principalmente en unidades donde hay pacientes con hernias graves, ¿no? En unidades de neurocirugía. Ahí están validados esos exámenes. Sin embargo, en la atención primaria, o donde en servicio de atención de urgencia, donde a nosotros no nos importa mucho diagnosticar si el paciente tiene o no una hernia, nos importa sí que no se nos pase un síndrome de caudequina, nos importa que no se nos pase una espondilodicitis, nos importa que no se nos pase una aorta, un cólico renal, cosas así. La CEIE y TEPE no tienen absolutamente ninguna utilidad. Así que dejen de hacerlo en los servicios de urgencia. Quizás tenga algún rendimiento en atención primaria, en ambientes no de emergencia,
y probablemente también el rendimiento va a ser muy bajo porque, como les decía, estos estudios están validados en poblaciones donde tenemos problemas serios a nivel de la columna, ¿no? Hernias graves, pacientes graves que están postulando a cirugía. Ahí se validaron estos test. Así que para nosotros, un paciente con consulta por dolor lumbar, probablemente sea innecesario aplicar estos test. Bueno, el paciente se fue de alta. Una hora más tarde, consulta en el servicio de urgencia de nuestra unidad. Primero lo evalúa el equipo de cirugía. Describe un dolor en flanco izquierdo irradiado a región lumbar y pierna ipsilateral. ¿Ya? Se le indica fentanilo, sin embargo el paciente persistía con dolor. Y uno de los cirujanos escribe, de persistir el dolor, indicar meperidina. Y el diagnóstico es cólico renal. Acaban de ver ustedes dos diagnósticos, lumbago y cólico renal, que justamente son los dos diagnósticos que con mayor frecuencia se van los pacientes que tienen un síndrome aórtico, ¿ya? Así que llegamos justo a los dos diagnósticos con los que más comúnmente se confunde los síndromes aórticos. La meperidina tiene menor potencia que el fentanilo, así que si con fentanilo no funcionó, con meperidina tampoco va a funcionar, ¿ya? Si fentanilo no funcionó, cada vez que ustedes piensen en administrar fentanilo, piensen también en qué imagen le van a pedir al paciente, ¿ya? Un paciente que requiere fentanilo es que probablemente va a requerir una imagen, probablemente, porque tiene un dolor desproporcionado. Se sospecha cólico renal y se le solicita un pilotac. Sin embargo, el paciente evoluciona con diaforesis, tiene un episodio de lipotimia y parte con parestesias en las extremidades inferiores. En ese momento, sin perder la conciencia, así que se pasó rápidamente al reanimador. En el reanimador destaca que el paciente estaba con dolor torácico. Nuevamente ya tenemos dolor torácico, tenemos dolor lumbar, tenemos parestesia, tenemos mala perfusión, empieza con requerimientos de oxígeno y finalmente cae en paro. Es reanimado por aproximadamente 30 minutos. Siempre estuvo en actividad eléctrica sin pulso. No se describe si estuvo en actividad eléctrica sin pulso con QRS angosto o QRS ancho. Recuerden que el QRS angosto nos habla más bien de shock profundo y el QRS ancho nos habla más bien de causas metabólicas, ¿no? Ahí tenemos la hipercalemia, tenemos bloqueo de canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que se administró a este paciente? Se le administró bicarbonato, se le administró gluconato de calcio, sulfato de magnesio, se le administró potasio. ¿Por qué? Porque uno de los últimos exámenes que se tuvo acceso, el paciente tenía una hipocalemia, se le administró adrenalina, varias ampollas y se intubó. Sin embargo, luego de 30 minutos, el paciente falleció. La aorta tiene tres capas, la adventicia, la muscular y la íntima. Cuando se rompe la íntima, se mete sangre a través de la muscular y eso empieza a disecar, a separar la íntima de la adventicia y eso es la disección aórtica. Otras complicaciones puede ser una úlcera perforante de la aorta, puede ser un aneurisma roto, puede ser que se haya trombosado la aorta, pero la más importante para nosotros es la disección aórtica, ¿ya? Algunos números, algo de numerología, 4 de cada 100.000 personas va a tener un síndrome aórtico. O sea, la cuestión es rara, es súper rara. De las consultas que nosotros tenemos, menos del 1% de los pacientes va a tener finalmente un síndrome aórtico como diagnóstico de su dolor torácico o su dolor lumbar o lo que sea. Dado los avances en la actualidad, el 90% de los pacientes sobrevive al año con un síndrome aórtico, con una disección aórtica específicamente. Y el 60% está vivo a los 10 años con una disección aórtica. Así que cada vez tenemos mejora en cuanto a las oportunidades de tratamiento de los pacientes con una disección aórtica, sobre todo a nivel endovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un paciente que tenga una válvula aórtica bicúspide, que tenga un síndrome de Ehlers-Danlos, que tenga un síndrome de Marfan? O sea, un paciente que ustedes ven más bien largo, flaco, hiperlaxo. Consumo crónico de cocaína o anfetaminas que termina finalmente dañando también las paredes de la aorta y antecedentes de cirugía cardíaca. Cada vez que tengan un paciente con alguno de estos antecedentes y se presente con dolor torácico, al menos piensen en la aorta.
como les digo, lo más probable es que no sea un síndrome aórtico. Lo más probable es que sea un infarto, que sea otra cosa, si es que tiene algo de gravedad. Pero hay que al menos pensar en la aorta e ir dirigidamente a buscar otros hallazgos. Identificar bien cómo es el dolor, si tiene dolor sobre y bajo el diafragma, si es que tiene déficit de pulso, si quieren pueden tomar la presión en las extremidades, pueden ver si es que tiene poiquilotermia, o sea, una extremidad más fría que la otra. Vayan de lleno a buscar hallazgos que los puedan orientar a la aorta. A pesar de todo esto, el 80% de los diagnósticos se nos pasan y son diagnosticados una vez que se hace la necropsia. ¿Ya? Así que la aorta, si el infarto se nos pasaba, imagínense la aorta. O sea, me pasemos, nos va a decir la aorta. Es súper frecuente y no hay que sentirse mal por esto, porque una de las cuestiones que enseña el cristianismo, para los que son cristianos, es hay que ser resignado. Hay que resignarse que hay diagnósticos que lamentablemente por su infrecuencia y por sus presentaciones atípicas, no van a estar dentro del radar de las cosas que nosotros vamos a ir a buscar dirigidamente en un servicio de urgencia. En el servicio de urgencia existe la patología frecuente y grave. Frecuente, con presentación típica, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito porque siempre es bueno estresar este concepto. Existe la patología frecuente con presentación típica, esa la pensamos. La patología infrecuente, pero que tiene una presentación típica, esa también la pensamos. La patología que es frecuente, pero con presentación atípica, también la pensamos. En cambio, la patología que es infrecuente, y más aún si la presentación es atípica, esa no hay pecado en que se nos pase, ¿no? Lamentablemente somos seres humanos y no tenemos la capacidad de tener visión de rayo X y diagnosticar todo con cualquier tipo de presentación clínica que tenga el paciente. Y en el caso de la aorta, es un claro ejemplo que nos tiene que recordar la humildad, que se nos van a pasar en el 80% de las veces. Pero hay aortas que no se nos pueden pasar. Hay síndromes aórticos que varios hallazgos nos están informando de que el paciente podría estar cursando con un síndrome aórtico. Esa no debería pasárselo, ¿no? ¿Y cuáles son los hallazgos que nos va a decir, sospechosa esta presentación, ¿no? Sospechoso este cuadro clínico? El dolor ictal. El dolor ictal ya hemos dicho que significa que algo se tapó, algo se torció, o algo se infartó, o algo se rompió, ¿no es cierto? Y se infartó es lo mismo que se tapó. Entonces, cada vez que tengamos un dolor ictal, hay que muchas veces pensar en una imagen. Si un dolor ictal en la cabeza, puede ser una hemorragia subaracnoidea. Un dolor ictal a nivel tóraco-abdominal, vamos a pensar en una aorta. Un dolor ictal a nivel hipogastrio, en alguno de los cuadrantes, bueno, o tiene un embarazo ectópico roto, o se le perforó alguna tripa. ¿Ya? El dolor desproporcionado, sobre todo en la fascitis necrosante, ¿no? Es muy frecuente, un hallazgo más frecuente es el dolor desproporcionado. Probablemente sea el hallazgo que nos va a orientar a una posible fascitis necrosante y los pacientes pueden estar tranquilos con hemodinamia estable hasta que ya se hace evidente la fascitis necrosante y ahí ya es tarde, porque ya la cascada inflamatoria inició, ya el paciente generalmente está con distrés, ya el paciente generalmente está con múltiples trombosis, microtrombos a nivel sistémico, está con falla renal, está con falla multiorgánica, así que nada, hay que sospecharla justamente con esto, con el dolor desproporcionado. Y la aorta también. Cuando tengamos un dolor desproporcionado, sospechemos que no vaya a ser que tenga una aorta, vayan y busquen dirigidamente algunos signos que los puedan apoyar en este diagnóstico, en esta sospecha. El dolor migratorio, este es el dolor que parte en el pecho y termina en las piernas. Ese es un dolor migratorio. La asimetría de pulso ya es más lógico. El déficit neurológico, ya lo conversamos inicialmente. El infarto de pared derecha, ¿por qué? Porque el infarto de pared derecha ocurre porque la disección muchas veces, la Stanford A, se lleva a la coronaria derecha. Entonces el paciente termina un infarto de pared derecha por la disección. ¿Ya? Así que cuando tenga un infarto de pared derecha, al menos piénsenlo. No vaya a ser que este paciente tenga una disección. Hagan un par de preguntas, tomen los pulsos, hagan listo, es un infarto. La enorme mayoría de las veces va a ser el infarto y no la disección aórtica. Y derrame pericárdico, ¿por qué? Porque muchas veces la disección se rompe hacia el pericardio y deja salir algo de sangre ahí. Entonces, se hace una ecografía y ven que tiene derrame pericárdico y el paciente está con dolor que más o menos nos puede apoyar a una disección. Ojo, que esto puede ser, ese derrame pericárdico puede estar en el contexto de una disección aórtica también.
Finalmente, cuando ya vean que no hay ningún hallazgo que lo oriente a una disección aórtica, el paciente está en buenas condiciones generales, lo pueden dar de alta, pero denlo de alta con un dolor más general. Como, por ejemplo, dolor en la columna dorsal, y en diagnóstico complementario ponen dorsalgia de bajo riesgo. Tienen que describir que dirigidamente buscaron los hallazgos que orientan a disección aórtica y que no los tenían, ¿ya? Lo mismo con el lumbago. No pongan lumbago, pongan dolor agudo, por poner un ejemplo, y después le ponen dolor lumbar de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, los elementos principales que quería exponerle en este caso clínico, que probablemente, porque no tenemos el diagnóstico de certeza, pero probablemente por todos los hallazgos clínicos fue una disección aórtica. No diagnostiqué lumbago en la urgencia, dolor ictal o desproporcionado es equivalente para nosotros a tomar una imagen. Piensen en aorta sí, duele sobre y bajo el diafragma al mismo tiempo, tiene síntomas neurológicos asociados al dolor, tiene déficit de pulso o disminución en la perfusión de alguna de las extremidades, y si el dolor es migratorio. Eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Si quieren tienen alguna duda, tienen algún comentario. ¿Alguna pregunta? No se peleen. ¿Hay una pregunta? Ya. Bueno, como no tenemos ninguna pregunta, damos por finalizada esta reunión clínica, que fue muy interesante. Los invitamos para la siguiente semana, que vamos a tener un pequeño módulo de psiquiatría, donde uno de los temas que vamos a abordar va a ser la ideación suicida. Y estamos planificando otro tema, pero en el trayecto de la semana le vamos a decir cuál va a ser y le vamos a enviar el link correspondiente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y damos por finalizada esta reunión clínica. Gracias a todos. Hasta luego.